tardes, hermanos y hermanas. Una vez más les saludamos en el amor del Señor, esperando que estén disfrutando de este día tan hermoso, y también les agradecemos por sus sintonías, ya que esta tarde estaremos una vez más predicando el Santo Evangelio. Habrán dos hermanos, nuestro hermano Israel Ramírez y nuestro hermano Jairo de León, estarán predicando el Evangelio en esta tarde. Pero antes de que nuestros hermanos vengan a este lugar, vamos a orar y luego cantaremos un himno que es el número 507, y el título del himno es Ven a Cristo, ven ahora. Pero antes vamos a orar, a pedir la dirección de nuestro Dios para que el Evangelio pueda llegar así a las personas, aquellos que todavía no han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y pedimos entonces a nuestros hermanos que estarán escuchando este mensaje que puedan compartirlo con sus amigos para que ellos puedan y tengan el privilegio de poder escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar y luego cantaremos el himno 507. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, en esta tarde, una vez más llegamos hasta tu trono de gloria, agradeciéndote por el privilegio, por la oportunidad de estar en este lugar para poder una vez más poder hablar de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, esa noticia tan hermosa, ya que el mundo está totalmente separado de ti, el ser humano alejados de ti, pero en esta tarde hay esas buenas noticias, hay perdón de pecados para aquellos que no han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Te damos gracias entonces por ese privilegio tan grande que tendremos de presentar al Señor Jesucristo, pero también para los oyentes ese privilegio tan grande de escuchar esta noticia tan hermosa, esta noticia que trae vida eterna, esta noticia que trae perdón de pecados. Padre eterno, entonces te encomendamos, dejamos a nuestros hermanos que los puedas usar de acuerdo a tu voluntad, guiados por tu Santo Espíritu, para que las personas puedan escuchar tu palabra y tu Santo Espíritu pueda compungir los corazones y ellos en esta tarde se puedan venir rendidos a Cristo y reconocerle como su Salvador. Dejamos pues este servicio bajo tu cuidado, bajo tu protección y esperando tu ayuda y tu guía en todo lo que se haga. Acepta pues la gratitud y todo lo que te enviamos, porque lo hacemos siempre a través de la persona de nuestro Señor Jesús, a quien por medio de Él te damos la honra y la gloria. Amén. Entonces cantaremos el número 507. Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás, y Él si demora, el perdón obtendrás. Cree y fija tu confianza en su muerte por ti. A Cristo con fe viva, piensa mucho en su amor. No dudes, recibe al más vil pecador. Él anhela recibirte y hacerte merced. Las abrirte al eterno placer. Muy bien, en esta tarde a todos nuestros amados hermanos y hermanas que nos están sintonizando en estos momentos. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos esta nueva oportunidad más, un día, fin de semana. Gracias a Dios
por la oportunidad que nos dio pasarnos una semana más y ver también su gran bondad, su gran misericordia y también el grande amor de nuestro Dios manifestado aún todavía para con cada uno de nosotros y también para con toda la humanidad. Gracias a Dios por la oportunidad y también gracias a Dios por darnos también la gran oportunidad inescrutable de poder estar en este lugar para poder llegar hacia ustedes, muy en especial hacia todos los seres, personas que están en sintonía de esta programación, haciéndoles transmitir el mensaje de la predicación del Evangelio por medio de estos medios, llegar así de esta forma hacia ustedes, esperando que sea de mucha bendición este momento, esta transmisión para su vida. Apreciables personas que están ya en sintonía, los invitamos para que pueda leer la palabra de Dios juntamente con nosotros. Vamos a leer con la ayuda del Señor el mensaje de la predicación. Vamos a buscar en la carta a los Colosenses. Quiero que meditemos algo interesante en estos versículos de la palabra de Dios. Y este mensaje nos va a llevar hablando algo relacionado de los que ya son salvos. Pero también tiene el plan y el propósito de poder entrar para dar la oportunidad o la opción para que usted también sea salvo de la misma manera. Ya que este es el propósito de Dios, ¿verdad? Para con la vida de usted. Colosenses, dije, carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 13 y el 14. Dice así, sucesivamente vamos a leer otros versículos más para poder entrar de lleno en poder meditar un poco en cuanto a este mensaje de la predicación. Capítulo 1, versículo 13 de la carta a los Colosenses, dice así. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De nuevo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También tenemos en el capítulo 2 y el versículo 1 de la carta a los Efesios. Capítulo 2 y el versículo 1 de la carta a los Efesios. Dice así la lectura. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora traslademos nada más un poquito adelante en el versículo 12 y el 13 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Leamos el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vamos a detenernos en estos versículos y vamos a entrar un poquito en la meditación de estos versículos que hemos leído. Si usted estuvo atento a estos versículos que hemos leído, los primeros versículos dice
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. De esto nos habla o está tratando el apóstol Pablo con los creyentes salvados, librado. Y el apóstol Pablo nos está dando a entender para que el ser humano que todavía no es salvo, no es hijo de Dios, hace una reflexión para el hombre para que se dé cuenta también el estado en que está viviendo en este mundo. El estado en que el hombre vive en este mundo, que se encuentra aún lejos de la presencia de Dios. Pero el plan de Dios es liberar al ser humano. ¿De dónde lo quiere nuestro Dios liberar al ser humano? En primer lugar, tenemos nosotros la facultad y tenemos el privilegio, el derecho, toda la potestad. Tenemos nosotros toda la seguridad con una certeza de fe de poder decirles a usted en esta tarde que Cristo nos ha librado a nosotros. Esto no lo dudamos nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cristo nos ha librado a nosotros de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde vivíamos? ¿Dónde estábamos? Nos encontrábamos en una tiniebla espiritual. De lo que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, él nos aclara y él nos dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esta muerte espiritual no está hablando de la muerte literal, no está hablando de una muerte física, como en el tiempo de hoy, ¿verdad? Cuánta gente, especialmente por estos momentos, estos días que estamos viviendo, por una tragedia por la enfermedad llamada el COVID-19. Por esta tragedia, ¿cuánta gente ha muerto? Han sido mortandad de personas que se han muerto literalmente. Pero hay algo más que podemos agregar y podemos colocar sobre la muerte espiritual, sobre la muerte eterna. Cuando el ser humano se muere físicamente, es porque también se ha muerto eternamente en su vida espiritual, porque el ser humano ya no tendrá oportunidad. Media vez que se muere es porque ha perdido la gran oportunidad de su vida, la única oportunidad que ha perdido en su vida de poder llegar al encuentro con su amado, con el Señor Jesucristo, para que sea sacado de las tinieblas, para poder llevarlo al reino de su amado Hijo. Es lo que dijo aquí el apóstol Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Algo de lo que vimos también en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 12, cuando dijo allí el apóstol: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es una tristeza tan grande, profundo, que hay en el corazón del ser humano cuando está alejado de Dios, cuando está alejado de los pactos de Dios hechos con el hombre, cuando el hombre está en esta vida, desea tener una felicidad, desea salir a la luz, desea que las tinieblas se retiren de él. El ser humano desea que su vida sea reflejado con algo diferente, con algo importante, especial, diferente de lo que está viviendo. En esta vida no hay felicidad. En esta vida solo han habido lamentos, gemidos, gritos, dolor, y han habido calamidad en la vida del ser humano sobre esta tierra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, amigos amados, de la vida en que el hombre vive en este mundo. A través de las circunstancias que el hombre vive, a veces el ser humano hasta suele decir aquella palabra que la vida no vale nada. Por esta misma sencilla razón.
Porque el hombre busca una felicidad, pero no la encuentra. Y el hombre no lo va a encontrar por sus propias cuentas. No va a encontrar una felicidad buena que le va a llevar para una vida importante, una vida de felicidad por la eternidad. El hombre no lo va a encontrar por sí solo. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano está en una tiniebla, está viviendo en tinieblas, bajo la potestad de las tinieblas, está dentro de ello. Entonces por eso es de que el ser humano no puede encontrar una felicidad por sí solo. ¿Cuánta gente quiere salir de una miseria? ¿Cuánta gente cuando está viviendo en una vida de comodidad, cuando está viviendo en una vida donde tiene de todo y el ser humano, pero hay un problema en el ser humano cuando tiene ciertos problemas? Es como por ejemplo una persona que tiene vicios, ¿verdad? Quizás vicios de licor, vicios de las drogas, de todo esto. Cuando esta persona tiene estos vicios y ve a otras personas superando en la vida, él quisiera superar también. Él quisiera también tener de lo que aquella persona tiene, pero trata la forma de luchar. Pero el vicio, quien lo tiene subjugado, quien lo tiene sujeto, el hombre, en la persona o el ser humano, desea luchar por su vida, pero vuelve a caer nuevamente. ¿Por qué? Porque está viviendo en una oscuridad. Está viviendo bajo esa potestad de las tinieblas. Entonces quiere el ser humano salir para superar, pero vuelve a caer, vuelve a estar nuevamente en esa potestad y no puede. No puede, ¿por qué? Porque ni él mismo se entiende y no entiende de su misma situación de vida. Ese es el problema que hay. Hay muchas personas que dicen, la vida que yo vivo no lo entiendo. ¿Por qué no puedo entender lo que yo vivo? Porque yo quisiera superar, pero no lo puedo. Pero ahora, escuche bien lo que dice aquí la palabra de Dios. En la carta a los Colosenses que leímos, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo habla de la personalidad de Cristo. La personalidad de Cristo que se manifestó de las alturas de los cielos cuando Él viene a este mundo, asienta sus pies en las calles de Jerusalén, y donde toda la multitud, todos aquellos israelitas, todos aquellos publicanos, todos aquellos pecadores se acercan alrededor de Él para escucharlo, para escuchar sus enseñanzas o su doctrina. Entonces se dan cuenta de aquella persona que demuestre su humildad, demuestre su amor tan grande, y les habla a la persona, a los seres humanos, les habla de la luz, les habla del camino, les habla de la puerta, que es Cristo, es mismo la puerta. Cristo es el mismo camino. Él dijo en Mateo, en el capítulo 7, verso 13, entrad por la puerta angosta, y Él es mismo la puerta. Y Él dijo a uno de sus discípulos, o a su discípulo le dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces Cristo viene a este mundo, demuestra un amor tan grande del Padre por medio de Cristo, manifestando al ser humano para poder sacarlo de las tinieblas, bajo la potestad de las tinieblas. ¿Para qué? Para poder trasladarlo al reino de su amado, para poder trasladarlos a su luz. Él mismo dijo también, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dijo el Señor, no andará más en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Pero ¿qué sucede con el ser humano? Él mismo no entiende su situación. Sus acciones, sus obras son malas. ¿Por qué? Porque vive en este mundo separado de Dios, sin esperanza de la vida eterna y sin Dios en el mundo. Cuando una persona está sin Dios en el mundo, claro, todos
todos los seres humanos dicen, somos hijos de Dios, esperamos a Dios, somos hijos de Dios, Él es nuestro Dios. Todos los seres humanos dicen eso. Yo creo que en todo el universo no hay personas que pueden ignorar de Dios. No hay personas que no invocan a Dios. No hay personas que no tienen la mente de Dios. Yo creo que Dios es lo primero que está en la vida del ser humano. Cuando el hombre se levanta, ya está agradeciendo a Dios. Cuando la persona sale del trabajo, ya está agradeciendo a Dios. Entonces, de todo esto, el ser humano, Dios lo tiene en primer lugar. Pero en la vida espiritual está lejos de Dios. En la vida espiritual está bajo la potestad de las tinieblas. Y en la vida espiritual está también sin ninguna esperanza. Vive en este mundo totalmente destruido. Vive en este mundo totalmente en una potestad de tinieblas, lejos de la presencia de Dios. Entonces, si no tiene a Dios en su vida, es porque no hay orden en la vida del ser humano. Usted podría decir, pero ¿de qué nos está hablando? ¿No hay orden en la vida del ser humano? Claro que no. A diferencia de nosotros, cuando dijo el apóstol, el cual nos ha librado porque Él nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos colocó al reino de su amado Hijo. No está hablando del reino de los cielos, sino que está hablando de bajo el reino de Cristo. Cristo es el Rey allá en el cielo, que está en el trono de Dios. Dios mismo le dio la potestad, le dio el derecho, lo exaltó y lo colocó como el Rey, que Él es el Rey allá en el cielo. Entonces todos los que hemos creído, nos ha colocado nuestro Dios al reino de su Hijo amado. Nuestro Señor es nuestro Rey soberano. Él es nuestra majestad. Él es nuestro poderoso Rey que está sentado en el trono allá en los cielos. Entonces Dios nos ha librado, nos ha sacado de la esclavitud, nos ha sacado bajo la potestad de las tinieblas, de donde vivíamos, y no le importó al Señor de ver nuestra condición, de dónde nos encontrábamos. Pero Él demuestra su amor, morir por nosotros en una cruz, y nos sacó de esa potestad y ahora nos colocó en su reino de su amado Hijo. Otro verso dice que nos sacó de las tinieblas y nos puso a su luz admirable. ¿Qué quiere decir esto? Después de vivir bajo la potestad de las tinieblas, nos coloca en la luz, bajo la luz. Como cuando en un edificio, cuando uno entra sin tener energía eléctrica, entra uno en la oscuridad. Pero cuando se prende la energía eléctrica, se sube el switch. En estas palabras, el switch es porque alumbra y luego se queda el ser humano en una claridad bajo la luz. Eso es la luz de Cristo. La luz de Cristo que alumbra en la vida del ser humano cuando está viviendo en tinieblas, y lo saca de ahí para que el ser humano pueda estar en la luz y bajo la admirable de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, para que usted pueda ser liberado, puede ser salvo, puede ser redimido, puede tener el perdón de pecados, puede ser rescatados bajo el rescate que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo al pecador que vive alejado y que está sin esperanza, que está en este mundo alejado de Dios. Qué triste es vivir sin Dios en el mundo, apreciables personas. Vivir sin Dios en el mundo, no tener control en su vida, no tener una claridad en su vida, vivir en las tinieblas y estar sin Dios en el mundo, es porque la vida anda desordenadamente. Solo hay mortandad, solo hay escombros, solo hay destrucción. Usted puede darse cuenta, por ejemplo, cuando hay un huracán. ¿Qué deja el huracán? ¿Qué pasa cuando hay un huracán? Solamente deja mortandad, muertos, mal olor y cuántas cosas que podemos ver. Quizás
las montañas los hace sacar de diversas cosas, quizás árboles, quizás piedras, lo tira en las calles y queda mortandad, todo completamente un desastre que hace en una ciudad, lo que hace el huracán, y así es en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque el que gobierna en esa potestad, el que gobierna en esa tiniebla o en esa oscuridad, es el Dios de este siglo, el enemigo que tiene cegado el entendimiento del ser humano para que no le resplandezca la luz del evangelio. Eso es lo más triste de tener al enemigo que sea el que gobierne en las tinieblas y gobierne su vida y que lo tenga en mortandad, destruido su vida. Esa es lo más triste. Y lo más lamentable pensar en esa situación, pero Cristo quiere liberarle a usted, sacarlo de esa potestad de tinieblas para poder ponerlo al reino del amado Hijo, el Señor Jesucristo, a través de la redención en su sangre, para poder obtener el perdón de pecados, para que el ser humano sea justificado y pueda llegar a la presencia de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios por la oportunidad y el privilegio que usted tiene para poder entender la situación en que vive bajo esta potestad de las tinieblas, y si usted desea ser liberado, necesita el perdón de pecados, necesita a Jesucristo. Él es el único que le puede perdonar y que le puede sacar, le puede liberar de esa potestad para que sea colocado bajo el reinado de Cristo. Y estar bajo el reinado de Cristo, Él será su rey también, y usted vivirá con Él y estará siempre eternamente con Él. Ese es el plan y el propósito de nuestro Dios por medio de su Hijo. Por eso Él envió a su Hijo para que Él muriera en una cruz, sin importar la condición del ser humano y sin importar su semejanza, que Él es el Dios eterno manifestado del cielo a este mundo, colocando su vida en el corazón de la tierra, demostrando su amor hacia la raza humana, hacia toda la humanidad, para que el mundo sienta el amor de Dios y sienta ser amado por Dios, que no hay otro que dé su vida por Él. Es Dios el que derrama su sangre en una cruz, el que también perdona los pecados y limpia el pecado del ser humano con su sangre preciosa. Y esta gracia manifestada por medio de Cristo es darle la salvación gratuitamente, ser rescatado gratuitamente. No hay de otra forma como el ser humano puede llegar a ser liberado. No hay otra forma. No puede el ser humano ser liberado a través de sus buenas obras, de sus buenas acciones. No puede, aunque el ser humano busque de otra forma, pero no hay otra opción. Únicamente el ser humano tiene que pasar por el arrepentimiento y tiene que llegar a reconocer a Jesucristo, que Él es su Salvador, el quien murió por usted, por mí, en una cruz. Es el único, el único camino para poder llegar hacia el Padre, para poder estar bajo el reinado de Cristo. El ser humano tiene que entrar por el arrepentimiento y tiene que entrar para que el ser humano encuentre el perdón de sus muchos pecados. Entonces no hay otra opción, esa es la opción, únicamente es a través de Jesucristo, para que usted sea sacado y liberado de las potestades de las tinieblas y ser trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, vivir en el mundo separado de Dios, sin esperanza en el mundo y separado de Dios en el mundo, vivir sin Dios en el mundo, esto es triste y lamentable. Busque a Dios, que sea Dios el único en su vida, que gobierne su vida y que le dé la felicidad y que sea el único que le puede cambiar su vida. Por eso le contamos a usted nuestra historia, cómo Dios nos cambió, cómo Dios nos sacó y de dónde nos ha colocado nuestro Dios. ¿Quiénes éramos y ahora quiénes somos? Dios nos ha liberado porque Él dio su vida por nosotros en una cruz y ahora somos sus hijos. Vamos a un lugar hermoso allá en el cielo, de donde
dijo el apóstol que estábamos nosotros lejos de la ciudadanía de Israel, pero Cristo nos ha hecho cercano, Dios nos ha hecho cercano por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora vamos con ese rumbo a aquel lugar celestial allá en el cielo, que solamente pertenece a los que han sido salvos, los que han sido redimidos y los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Entraremos en aquel lugar. Usted también estará dentro de ello. Si hoy, esta tarde, al escuchar el mensaje, usted se arrepienta y usted busque a Dios, usted entrará también en ese lugar. Así que la invitación es para usted también, para poder que usted participe también juntamente con nosotros, para poder estar en la presencia de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. No olvide usted que Dios le está justificando gratuitamente a través de su sangre. Por gracia sois salvos, no por obra que hubiésemos hecho. Esto es don de Dios. Que Dios los bendiga y que Él nos bendiga con su palabra. Gracias a nuestro Dios que nos concede ese tiempo para explicar la palabra de Dios. Quisiera invitarle a usted, apreciable oyente, y queremos dirigirnos a usted que aún no es salvo, aún no es cristiano, aún no tiene la salvación, aún no tiene la vida eterna, aún no tiene comunión con Dios. Es interesante ver a través de las Escrituras cómo el hombre y cómo la mujer en algunos casos busca a Dios, en otros casos se aleja de Dios. Entonces quisiéramos invitarle a leer, si usted tiene una Biblia a la mano, por favor, a Hechos capítulo 8 y su verso 26. Vamos a ver ahí una historia de cómo Dios está buscando a un hombre en el desierto, cómo el Espíritu de Dios trabaja para encontrar a tal hombre y cómo se le muestra a nuestro Señor Jesucristo a este hombre, de tal modo que él entendió la razón por qué nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por su alma de él. Y este relato nos habla de el etíope en el desierto. Quisiera comenzar a leer en el verso 26 de Hechos capítulo 8, verso 26, capítulo 8, verso 26. Dice la lectura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mira, aquí quiero ver la provisión de nuestro Dios. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Dios envió a su ángel a Felipe. Felipe, según el verso 5, estaba en Samaria predicando a Cristo. Pero Dios vio la necesidad que había en un hombre. Y esta necesidad es muy interesante. Este hombre leía pero no entendía, según el verso 30, y dice en el verso 30: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y queremos hacerle esta pregunta también a usted, estimado oyente, que está escuchando y viendo esta programación. ¿Entiende el propósito de Dios? Posiblemente usted en este tiempo que ha tenido en su casa ha pensado en cuanto a Dios. Posiblemente tiene una Biblia y ha querido leer la Biblia. Y la pregunta es: ¿entiende lo que lee? O hablemos de la situación actual. ¿Por qué Dios permite tanta muerte?
tanta mortandad a nivel mundial, entiende el propósito de Dios. Este hombre no entendía. Pero Dios, siendo misericordioso y lleno de gracia, provee a un predicador para que este predicador vaya y le anuncie el Evangelio de Dios. Y mire, es interesante como el verso dice que estaba en camino hacia Gaza. Le da el mapa. Dice, está descendiendo ahora desde Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él iba a Etiopía. Según lo que pude averiguar, dice que es 2.423 kilómetros de Jerusalén a Etiopía. En millas es 1.600 millas. O si usted quiere, dice que puede ser 5 días de camino. O sea, era bien largo el recorrido que hacía este hombre. Pero Dios sabe exactamente dónde va y le dice: ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sabe que Dios conoce su ubicación suya? Dios conoce su nombre, Dios conoce su apellido y Dios conoce su necesidad. Y Él provee medios para llegar a usted. Pero también en el verso 29 nos dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu de Dios está buscando su persona. El Espíritu de Dios está buscando su alma. Y Él lo hace en una forma que usted no puede entender. Él está utilizando a Felipe el evangelista. A Felipe que había predicado en Samaria y que explicaba con maravillas y prodigios a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo le lleva junto al carro y le dice: acércate. No le dice habla, sino acércate. Es interesante, porque Dios le escucha a usted. El Espíritu de Dios también puede escucharle. Y mire, aquí hay un hombre que está confundido. Hay un hombre que no entiende. Dice en el verso 27: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. 5 días de camino desde Etiopía a Jerusalén para adorar, y él no entendía. Amigo oyente, tal vez usted es un religioso, lleva una rutina, tal vez no asiste a una iglesia, pero usted está consciente de que está en paz con Dios porque usted le habla. Este hombre no tenía una comunicación con Dios. Este hombre no era hijo de Dios. Él descendía a Jerusalén para adorar, pero no conocía a Dios. La pregunta aquí es: ¿usted conoce a nuestro Dios? Así que el Espíritu de Dios dice a Felipe: acércate al carro. Y Felipe atendió muy cuidadosamente la voz del Espíritu de Dios, y entonces entabla una conversación. Y la pregunta de Felipe es: ¿entiendes lo que lees? Verso 31 dice: y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Mire, nosotros como creyentes y como predicadores de la palabra de Dios
queremos explicar lo que es el Evangelio. No estamos para discutir, no estamos para pelear, sino que estamos para ver en las Sagradas Escrituras lo que hablan de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amablemente aquel hombre, deseando de conocer a nuestro Dios, le invita a Felipe a subirse a su carro y comienzan a una plática, posiblemente larga. Entonces Felipe dice, y rogó a Felipe que se subiese y se sentase en él, y le muestra lo que el hombre estaba leyendo, verso 32, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, anunció el Evangelio de Jesús, la provisión de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones nos habla en historias, en muchas ocasiones nos habla de poesía, en muchas ocasiones nos relatan de los profetas. Habla de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje de Isaías es bien interesante, en el capítulo 53. Si quiere me puede acompañar a este capítulo de Isaías 53, porque nos relata al siervo sufriente, al que había provisto Dios para salvación. Pero es interesante en el verso 1 que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías en su predicación. Y comienza a enfocar entonces a nuestro Señor Jesucristo, a ver lo que Él había de hacer en un tiempo futuro para la salvación. Y mire cómo Él relata en su escrito: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay, como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y comienza entonces a ver el costo de la salvación. Pero mire en el verso 5: mas Él, hablando del siervo sufriente, herido fue por nuestras rebeliones. Y aquí está la explicación: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego lo vuelvo a repetir, pero en otra forma, en el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en aquel siervo que había provisto Dios para la salvación de todos aquellos descarriados, el pecado de todos nosotros. Y aquí está el Evangelio, la provisión de nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, en el lugar del juicio de Dios, donde Dios hizo cuenta de nuestros pecados y los pecados de todo el mundo, y también, si usted quiere, de sus pecados.
Sin duda alguna, Felipe tuvo que mencionarle que este hombre, este Cordero de Dios, fue su sustituto en el juicio de Dios, que en el Hijo de Dios fueron cargados sus pecados del etíope, que en el juicio de Dios fue castigado para que el hombre tuviese paz para con Dios. Y luego dice verso 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Este es el relato que está en Hechos capítulo 8. Mire aquí la obediencia hacia Dios, pero hacia el ser humano el amor. No abrió su boca, aunque era el Hijo de Dios y tenía el poder, aunque era el Hijo de Dios y tenía la autoridad, no abrió su boca. Isaías dice que como una oveja, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El cordero es el animal más pequeño. El cordero es el animal que está en crecimiento. La oveja ya es adulta. El cordero dice el relato, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Por cárcel y juicio fue quitado, fue muerto. Y eso pasó en la cruz del Calvario. Y por necesidad tenía que explicarle este hombre, Felipe, al eunuco, todas esas cosas, porque estas cosas hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ya ha hablado de su vida, ya ha hablado que es un renuevo, el renuevo de David, el Hijo de Dios, pero según la descendencia tenía que ser descendencia de David. También nos ha hablado de el camino hacia la cruz del Calvario. Nos ha hablado de su aflicción sobre la cruz del Calvario. Nos ha hablado de su muerte en la cruz del Calvario. Dice el verso 9, y se dispuso con ellos con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ese cordero tenía que ser limpio delante de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 29 dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios en quien quita el pecado del mundo. Dios se había provisto de su amado Hijo, quien estaba en su seno, quien estaba en su trono, quien estaba en su gloria. Pero por amor a su alma, por amor al alma del etíope tuvo que dar. Dice en Romanos capítulo 8, no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó. En Romanos capítulo 5 dice la Escritura que fue entregado por nuestras transgresiones. Y nuestro Señor Jesucristo, obediente a su Padre, pero también deseando que usted se salve,
que usted no vaya a condenación, dio su vida y entregó su cuerpo, pero también llevó nuestras maldades sobre la cruz y recibió el juicio de Dios y fue sepultado. Oh, pero sigue diciendo Isaías, verso 10 del capítulo 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento. Pedro, explicando a los creyentes, a los israelitas en Hechos capítulo 3 y 4, en diferentes predicaciones, Pedro dice: el anticipado conocimiento de Dios. Dios había tenido el plan de salvación. Dios había diseñado la salvación de su alma en base a un juicio, en base a tratar nuestros pecados sobre su amado Hijo. Isaías relata y dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Sigue diciendo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nuestro Señor Jesucristo fue exaltado, fue glorificado. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Cuando estuvo sobre la tierra, nos relata que hubo una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo en que tengo complacencia. Dios le glorificó, pero Dios le ha sentado a la diestra de Dios y le ha otorgado todo el juicio. Pero también, en beneficio de los hombres, Dios nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Aquí no podría decir qué es la explicación que tuvo Felipe al etíope, pero dice, donde terminamos de leer en Hechos capítulo 8, verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, puesto que había tiempo, puesto que el hombre quería saber de nuestro Dios, y que Felipe tenía el deseo y el Espíritu de Dios hablando al corazón del etíope de esta escritura, y no sé cuántas escrituras más le explicó. Y entonces llega un momento donde aquel eunuco, aquel hombre, entiende la predicación del Evangelio. Y verso 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sin duda, Felipe le dijo que debía creer en nuestro Señor Jesucristo, que Dios había provisto el Cordero para la salvación, que Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y dice, posiblemente le dijo Felipe: si crees, también tienes que bautizarte y congregarte y partir el pan, según lo que nos relata Hechos 2:42 en adelante. Porque dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua,
que impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y mire, este es lo que lleva a un hombre, a una mujer a ser salvo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice el hombre, el eunuco de Etiopía. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le hacemos esta pregunta a usted. ¿Cree usted lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a favor de su vida? ¿Cree usted que usted es pecador delante de Dios? ¿Cree usted de que hay un juicio de parte de Dios para todo aquel hombre que no acepte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cree usted en el amor de Dios, en la provisión de Dios? ¿Que Dios está llegando a su vida? Este hombre entendió y dijo, sí, lo creo. Creo todo lo que la Biblia dice, que de la demostración de Dios, todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo y lo que hizo el Señor por mí, lo creo. Verso 38 dice, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es muy interesante decirle a usted, amigo oyente, que solo en nuestro Señor Jesucristo se halla paz. ¿Por qué se halla paz? Porque este hombre ya no vio a Felipe, pero siguió gozoso su camino. Porque entre Dios y el hombre hay algo que está en medio, que es el pecado. Que Dios no puede tolerar el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo fue, como ya se ha explicado, nuestro sustituto. Él llevó nuestros pecados. Él llegó ante Dios con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces Dios trató el pecado. Y cuando el hombre y la mujer aceptan el Evangelio, el regalo de Dios, y acepta que por sus pecados fue nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, entonces hay paz para con Dios y gozo para con Dios. Se establece una comunicación entre Padre e Hijo. Así nos dice la Biblia. Pablo está repetidamente hablando en sus diferentes cartas. Sois hijo de Dios, tenéis paz para con Dios, gozo para con Dios. Este hombre experimentó la paz y el gozo para con Dios y fue por su camino. En esta tarde nosotros queremos hacerle un llamamiento para creer en el Evangelio. Queremos extender la invitación a usted con lo que hemos ya leído, lo que dice las Sagradas Escrituras, que no hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que Dios ha provisto para acercarse a Él. En un texto en Mateo capítulo 11 y verso 25 es una alabanza de nuestro Señor Jesucristo para con Dios y dice: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo la quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Nadie conoce al Hijo sin que el Padre lo revela, y nadie conoce al Padre sin que el Hijo lo revela. Ahora, por medio de la predicación, Dios está revelando a su persona. Dios está proveyendo todo lo necesario para que usted sea salvo, para que escuche el Evangelio. Queda en usted la responsabilidad, creerlo, aceptarlo, atesorarlo en su corazón o rechazarlo. Pero sépase, y si lo rechaza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un día usted estará frente a Dios y usted entregará cuenta de su decisión. Queremos terminar en oración. Padre del cielo, te damos gracias en esta tarde porque has permitido que tu palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su obra que vino a hacer en esta tierra, fuese explicada, fuese leída a través de tu palabra. Y rogamos a nuestro Dios que, así como a Felipe pudo explicar al etíope, el Espíritu Santo estuvo explicándole a su corazón del eunuco de Etiopía. Te pedimos, Padre, que también a nuestros oyentes puedas manifestar tu gracia, tu amor, tu misericordia para con ellos, que ellos puedan apreciar lo que has hecho a favor de ellos y que en esta tarde ellos puedan recibir el perdón de sus pecados, encontrar vida eterna, encontrar paz, gozo y seguridad en tus manos y tener la promesa de que un día tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos lleve al lugar donde Él está. Encomendamos todo esto, oh nuestro Dios, y para que también tu nombre sea glorificado, para que los hermanos y hermanas puedan gozar en su corazón al ver lo que tú has hecho a favor de nosotros también, y poder en esta hora de la tarde adorarte por lo que tú eres y lo que haces a nuestras vidas. Damos gracias a nuestro Dios en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.